Gloria a Dios. Mucha, pero mucha paz de Cristo a todos y cada uno de ustedes que me alcanzan a escuchar y a ver a través de este medio de internet. Bendito sea el nombre de Jesús. Mucha paz de Cristo, amados amigos, amadas personas, amados hermanos. Les desea su hermano José Martínez en esta preciosa tarde de domingo. Y vamos a estar hablando acerca del tema de la Navidad. Muchas personas creen que el Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre. Piensan y creen la mayoría de las personas que nació en el pesebre. Y algunos otros más también piensan y creen que esa fecha es para dar y regalar. Y se envían regalos, hacen fiestas, banquetes y toda clase de celebraciones donde incluso incluyen drogas, alcohol y adulterios, fornicaciones y toda clase de pecados habidos y por haber. Y piensan que están celebrando la Navidad como es debido. ¿Qué dice la Escritura? Eso es lo que vamos a ver en esta preciosa tarde de domingo, si Dios así lo permite. La Navidad. El tema, la Navidad. Vamos a leer ahí en 2 de Corintios, en la segunda epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 17. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Segunda epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 17. Y dice de esta manera: porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios, antes con sinceridad como de Dios, delante de Dios hablamos en Cristo. ¿Sí? Porque hoy en día, como dice la Escritura, la mayoría de los hombres actúan como mercaderes. Y si los hombres que se nombran o se autonombran, o pudiéramos decir nosotros que son hombres de Dios, actúan y hablan como mercaderes y falsos de la palabra, no solamente mercaderes, sino falsos de la palabra de Dios, hablan como mercaderes. Esto quiere decir que les interesa más la mercadotecnia, les interesa más la comercialidad, les interesa más el mercadeo, ¿verdad? Siendo que son, entre comillas, supuestos hombres de Dios. ¿Qué será de aquellos que verdaderamente son comerciantes y mercaderes y que no les interesa para nada la bendita palabra del Señor, que no les interesa para nada guardar la autenticidad de lo que es la Navidad? La Navidad, al hablar de Navidad entendemos que se está hablando de el tiempo o de el gran acontecimiento de cuando el Señor nuestro Dios vino a este mundo tomando un cuerpo humano, y como todo ser humano nació de una mujer, en este caso de María la Virgen, y nació como un pequeñito, como un niño, ¿sí? Al cual le llamamos y es el niño Jesús, o fue, mejor dicho, el niño Jesús. Pero esto, amados amigos, esta Navidad, la cual vino, se dio, mejor dicho, este acontecimiento llamado la Navidad, en el cual el niño Jesús vino a este mundo para crecer, desarrollarse, crecer
y morir por todos los pecadores en la cruz del Calvario, derramando su sangre, no tiene nada que ver con lo que hoy en día se celebra como Navidad. Amén. De tal manera que lo que hoy celebramos como Navidad verdaderamente no es una celebración del nacimiento del niño Jesús, del niño Dios, sino que hoy en día celebramos el culto al sol con otro nombre. Así de sencillo. Y para empezar, vamos a ver una pregunta, o tengo una pregunta: ¿en qué fecha nació el Señor? La mayoría de las gentes dice que el Señor nació el 25 de diciembre. La respuesta exacta del nacimiento del Señor Jesucristo yo no la tengo en este momento, pero lo que sí sé, y lo que la mayoría de las personas sabemos hoy en día, porque anteriormente todos pensaban que el 25 de diciembre era la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cosa que no fue así, sino que fue una fecha inventada por el catolicismo a través de Constantino el Grande, el inventor también del catolicismo. De tal manera que hoy en día no se sabe en qué fecha nació el Señor, o al menos yo personalmente no sé en qué fecha nació el Señor, verdaderamente. Pero lo que sí sé, igual que muchas personas, que la mayoría de personas estudiosas de la Biblia, sé que no fue el 25 de diciembre. Ahora, ¿por qué? Es la siguiente pregunta: ¿por qué es que no fue el 25 de diciembre? Y la respuesta es porque en Israel, en esa fecha, cae el invierno, o mejor dicho, esa fecha en Israel, al igual que en la mayor parte del mundo, cae el invierno, ¿sí? Y según el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 11, Lucas capítulo 2, versículos 8 al 11, vamos a ver lo que nos dice. Capítulo 2, versículos 8 al 11, de San Lucas, del Evangelio según San Lucas. Capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice de esta manera: y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Amén. Dice la Escritura que en esa fecha en que nació el Señor, andaban los pastores velando y guardando las vigilias de la noche sobre su ganado. En aquellos tiempos, y en todos los tiempos, todavía en la actualidad, muchos pastores que tienen ovejas, cabras y vacas, pero particularmente ovejas y cabras, sacan a pastar sus rebaños no en el invierno, sino en el verano. Tienen la costumbre de llevarlos a pastar en el verano, en primavera, todavía en otoño, pero en invierno no. Precisamente para resguardarlos del frío, por el frío. Y si nos damos cuenta, la fecha 25 de diciembre cae en la mayor parte del mundo
en invierno, ¿verdad? O en tiempo frío. Y los pastores que cuidaban aquella clase de ganados, cabras, ovejas, no los sacaban tampoco en invierno, sino que más bien en invierno ellos los resguardaban en los establos, los resguardaban en los corrales. ¿Para qué? Para que no fueran a morir precisamente por causa del frío, por causa de las altas temperaturas. Y allá en aquellos años en Israel, los inviernos eran crudos, frescos, secos, muy duros, de tal manera que había mucho peligro para esa clase de rebaños. Pero la escritura me dice en esta palabra que hemos leído que los pastores en esa tierra velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Sí, o sea, andaban al aire libre, de tal manera que no fue en diciembre. Sí, no fue en diciembre, ya que el día que nació Jesús había pastores que cuidaban sus rebaños al cielo raso, mientras que los inviernos en Israel son muy lluviosos y con nevadas intensas. Sí, esa es la primera, no fue en diciembre, no fue el 25 de diciembre. La segunda pregunta, que muchos creen, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo nació en un pesebre. Vamos a leer ahí en San Lucas capítulo 2, en ese mismo capítulo que acabamos de leer, pero en el capítulo 2, ahora versículos 1 al 7. Y dice de esta manera, para contestar la pregunta que muchas personas creen que el Señor Jesucristo nació en un pesebre. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de la Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betlem, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir. Y parió a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Si nos fijamos aquí, amadas personas, los judíos, de acuerdo a lo que hemos leído, y por parte de un edicto del emperador, del gobernador de Augusto César, que toda la tierra de Israel fuese empadronada, los judíos tenían que ser censados, según la orden de ese emperador romano, Augusto. Algunos viajaban a pie, otros en burro, de manera que no podía ser en invierno, ya que el viaje era muy accidentado. Y Augusto, ese emperador, ese gobernador romano, era un hombre político. Y no era un político cualquiera, era un político experto en la política. Y como todo político, era muy bueno en sus estrategias. De tal manera que, como todo buen político, no podía mandar a la gente, vuelvo a repetir, a pie, en burro o en carretas, ¿verdad?, que era casi
por viajar a la intemperie